A los 20 años de la Primera Guerra Mundial, Alemania, bajo su líder Adolf Hitler, fue revitalizada, rearmada y decidida a la expansión con su salvaje preludio, la guerra. Desde 1918, las mentes militares más agudas habían emprendido un análisis profundo de la Gran Guerra y llegaron a una decisión radical que cambiaría la faz de Europa. En una guerra moderna, Alemania estaba decidida a no volver a ser puesta de rodillas por un bloqueo largo y prolongado. Era impensable que los horrores de las trincheras se repitieran, por lo que las campañas tendrían que ser rápidas y decisivas. En 1939, el rearme de Alemania aún estaba lejos de completarse. Pero si Hitler retrasaba sus planes por más tiempo, los enemigos de Alemania podrían ser demasiado fuertes para ella. Para tener éxito, necesitaba victorias fáciles, rápidas y decisivas victorias. Fue entonces cuando las ideas del general Heinz Guderian resultaron cada vez más atractivas. Un hombre de inteligencia aguda y perspicaz, había reflexionado mucho sobre la mejor manera de utilizar los carros de combate en la batalla. Se ensayaron planes y tácticas en juegos de guerra y maniobras que pronto convencieron al dictador alemán de que había descubierto la manera de hacer realidad su sueño. El 1 de septiembre de 1939, el crucero alemán Holstein, en una visita de buena voluntad a Polonia, estaba anclado en el puerto de Danzig. Sin previo aviso, abrió fuego con sus cañones pesados. Hitler estaba a punto de sumir a Europa en años de barbarie y confusión a una escala sin precedentes. Hecho posible por la brillante aplicación de una nueva táctica de guerra devastadora, Blitzkrieg. La Blitzkrieg evolucionó a partir de una reevaluación de las tácticas de guerra que tuvo lugar no solo en Alemania, sino también en Rusia y Gran Bretaña. Dos perspicaces teóricos militares británicos, Mayor General J.C. Fuller y Capitán B. Liddell Hart, comprendieron que la introducción del tanque durante la Primera Guerra Mundial había abierto posibilidades militares hasta entonces insospechadas. Hay bastantes pretendientes en cuanto a quién quiere ser, si se quiere, el padre de la Blitzkrieg. Es generalmente aceptado que Liddell Hart y Fuller, los experimentos con el tanque británico, fueron importantes. Pero en realidad es justo mencionar al mismo tiempo que los propios alemanes habían trabajado en esto muy considerablemente. En otras palabras, su problema. De hecho, era el problema general, que era la aplicación de la motorización y el nuevo armamento a los problemas de la ruptura. Ese es el primer punto. Y lo segundo es que, a pesar de los escritos teóricos de Liddell Hart y los limitados experimentos del general Fuller, el Reichswehr, el ejército alemán había estado colaborando con los rusos en secreto durante la década de 1920 y la primera parte de la década de 1930. Y fue allí, en Rusia, y ciertamente no en Inglaterra o en Gran Bretaña, que los alemanes vieron, por ejemplo, por primera vez la organización de la primera brigada mecanizada a gran escala, luego una división mecanizada y finalmente Aunque la un campaña cuerpo polaca mecanizado. fue predominantemente una guerra convencional, el plan de batalla alemán incluía algunos elementos de Blitzkrieg. Hitler no hizo ninguna declaración de guerra, por ejemplo, un hecho que, increíblemente, tomó desprevenidas a sus víctimas cada vez que ocurrió durante la guerra, a que le dio la ventaja vital de la sorpresa. Los ataques de la Luftwaffe precedieron a la invasión. Gritando sobre Polonia por delante de los ejércitos principales, su tarea era destruir la fuerza aérea polaca y luego actuar como artillería aerotransportada para las fuerzas terrestres. Sembrar el terror entre los civiles era también una parte importante de su misión. El intento de destruir la fuerza aérea polaca en tierra solo tuvo éxito parcialmente, ya que muchos de sus aviones de guerra se encontraban en nuevos emplazamientos. No obstante, la superioridad aérea se estableció rápidamente, y para el tercer día, la fuerza aérea polaca había sido prácticamente aniquilada. Desde el principio, los alemanes llevaron a cabo una guerra innovadora.
En momentos vitales del ataque, los Stukas se lanzaron a tierra para colocar sus bombas casi a centímetros del centro de sus objetivos. La coordinación entre la Fuerza Aérea, las formaciones motorizadas y blindadas fue ejemplar, proporcionando una enorme flexibilidad, especialmente en ausencia de apoyo artillero. Cuando Hitler visitó el cuerpo de tanques poco después de la invasión, lo que más le asombró fue la destrucción que habían causado las divisiones Panzer. Guderian solo había perdido 150 hombres y 700 heridos. Los elementos de la Blitzkrieg estaban encajando sin problemas. Con mucho, la mayor parte de ambos ejércitos en el 1939 era de composición tradicional. Mientras los alemanes hacían un uso muy eficaz de los ferrocarriles disponibles y de su limitado número de transportes aéreos, sus fuerzas seguían dependiendo enormemente de la caballería. Lo que la gente siempre olvida es que, de hecho, el ejército alemán en 1939, de hecho, todas las fuerzas armadas alemanas, eran apenas tan mecanizado como uno supondría que un ejército de hoy en día para ser. Gran parte de la logística era tirada por caballos. Esto tuvo un impacto interesante en la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Podían llegar muy lejos, pero cuando tenían que avanzar sus bases, gran parte de sus suministros, incluido el combustible para los aviones, tenían que llegar a caballo. El resultado es que el ritmo de su capacidad para desplazar sus operaciones hacia el este era muy reducido. La élite del anticuado ejército polaco era considerada la caballería montada. Galopando sin miedo por el campo de batalla como fantasmas de una época perdida, desesperados soldados de caballería se comprometieron a la actividad ridícula de cargar contra los tanques alemanes con sus lanzas y sables. Las actitudes y métodos del alto mando polaco no eran menos anticuados. Esforzándose por mantener un frente delgado y sobreextendido de 2.000 kilómetros, los polacos lucharon con valentía desinteresada, pero contra la inigualable eficiencia militar de los invasores. Tales victorias fueron de corta duración. Creo que los polacos estaban abrumados. Seguían luchando una guerra del siglo XIX o una primera guerra mundial con caballería, mientras que los mandos militares alemanes, esencialmente porque eran bastante jóvenes, recuerde que el ejército alemán había sido reconstruido y eso significaba que muchos de los comandantes de línea eran jóvenes que querían probar nuevas ideas, lo que también era cierto en la Fuerza Aérea. Así que no tenían el mismo tipo de ideas preconcebidas sobre cómo luchar en la guerra. Creo que hasta 42-43, eso es lo que da a los alemanes su ventaja, y solo cuando los aliados, los estadounidenses y más tarde las fuerzas británicas llegan con una nueva generación de oficiales que son capaces de igualar idea por idea. Aunque brillantemente concebida y ejecutada, la estrategia general alemana todavía se basaba en la clásica tradición alemana de cerco y envolvimiento, llevada a cabo principalmente por las fuerzas convencionales. Para el 17 de septiembre, la situación de Polonia estaba más allá de toda esperanza. Stalin se había visto desagradablemente sorprendido por la velocidad del avance alemán. Incluso con la supuesta seguridad de un pacto de no agresión con Hitler en el bolsillo, Stalin no quería ver a Alemania controlar toda Polonia. Ese día, anunció que el Estado polaco había dejado de existir. El Ejército Rojo avanzó desde el este para reclamar su parte del botín. La invasión más importante no fue el ataque alemán a Polonia, fue la invasión soviética de Polonia. Porque el Ejército Rojo entró por el este y el ejército alemán había entrado por el oeste y básicamente el ejército polaco se vio atrapado y obligado a rendirse. Yo no diría que hubo un compromiso significativo en la campaña polaca. Lo realmente importante fue que los alemanes lograron completar su cerco. Fue un cerco a gran escala. Y desde ese punto de vista, creo que mirando a la campaña polaca se podría decir que la técnica Blitzkrieg en principio funcionó. Pero aún más importante, el elemento de cerco a gran escala también funcionó. Como Stalin hizo su anuncio, Varsovia estaba rodeada y los alemanes exigieron su rendición. Los polacos se negaron. Un ataque aéreo despiadado en Varsovia ayudó a obligarlos a una amarga, pero inevitable capitulación. Para el 3 de octubre, todo había terminado. 13 millones de polacos eran ahora súbditos de Stalin. 20 millones pertenecían a Hitler. Lo que ahora entendemos como la forma clásica de la Blitzkrieg se desató contra Polonia en septiembre de 1939.
Consistía en 26 divisiones de infantería alemanas, 6 divisiones Panzer, 4 divisiones ligeras y 4 divisiones motorizadas. Y eso fue, si se quiere, un componente de la Blitzkrieg. Elemento que iba a ser utilizado. La parte más importante de esto, que se convirtió, si se quiere, en parte del curso, fue, por supuesto, el uso de la Luftwaffe en las etapas iniciales del ataque. Lo que hizo la Luftwaffe fue machacar las defensas polacas. Fue para destruir la fuerza aérea polaca y, aún más importante, interferir con la movilización polaca. Así que el componente aire-tierra, que se convirtió en un elemento clásico de la técnica Blitzkrieg, fue primero en Polonia. En Alemania hubo júbilo y un sentimiento de orgullo nacional restaurado. El viril líder de la nación adquirió nuevo prestigio y laureles de la patria. Y el Tercer Reich sintió que estaba entrando en un nuevo mundo glorioso de su propia creación. Entre los enemigos de Alemania reinaba la consternación y la aprensión. Estas fiestas, regálese el mejor regalo de la historia. Disfrute de acceso ilimitado a podcasts galardonados y miles de horas de documentales de historia originales emitidos semanalmente en exclusiva en History Hit. Hay temas para todos los amantes de la historia, desde Pompeya hasta el día D. Inscríbete a través del enlace de la descripción para obtener un descuento exclusivo. No se pierda esta increíble oportunidad de explorar el pasado como nunca antes con History Hit. Su inquietud era fundada. Sin embargo, el siguiente despliegue de velocidad militar alemana, nombre en clave, Ejercicio Weser, fue causada por la tardanza de los propios británicos. Es seguro decir que Noruega habría sido invadida de un modo u otro, ya fuera por los británicos o por los alemanes, y de hecho los alemanes simplemente tomaron su represalia antes de tiempo. Hasta tal punto, los alemanes realmente no estaban preparados, en particular para la aventura noruega. Tenían una logística muy pobre, tuvieron que requisar todo tipo de aviones inadecuados para transportar tropas. Y los noruegos opusieron una resistencia muy dura. Así que creo que en realidad el resultado de la campaña noruega está mucho más en la balanza de lo que parecía en retrospectiva. Noruega y Dinamarca eran países neutrales. Su importancia estratégica se hizo evidente, sin embargo, cuando Hitler se dio cuenta de que los suministros de Alemania de mineral de hierro de Suecia podría ser fácilmente cortado por una fuerza aliada. El 7 de abril, las fuerzas alemanas lanzaron su invasión de Dinamarca y Noruega por tierra, mar y aire, para conceder a esos países la eufemísticamente expresada protección del Tercer Reich. La Wehrmacht barrió la frontera con Dinamarca. Mientras las tropas desembarcaban en Copenhague, la Luftwaffe sobrevolaba ominosamente. Dinamarca no tuvo más remedio que aceptar un ultimátum y se rindió temprano el 9 de abril a su poderoso vecino. La campaña noruega no fue una Blitzkrieg en el sentido clásico. Lo que la campaña noruega fue una combinación de operaciones aerotransportadas y operaciones navales. Sí, se utilizaron fuerzas terrestres alemanas, pero precisamente por el terreno, precisamente por el hecho de que los noruegos solo tenían 15.300 hombres en su ejército. Así que realmente no fue un concurso, si se me permite decirlo. Creo que solo se puede considerar que como una operación Blitz en el sentido, sí, que tenía el uso de fuerzas aerotransportadas y el uso muy considerable del elemento aéreo. Pero la naturaleza del terreno, quiero decir, Noruega en sí, no era compararse, por ejemplo, con las llanuras abiertas de Polonia. Noruega había vivido una guerra por última vez en 1814 y estaba totalmente desprevenida para la invasión. 14 destructores, protegidos por el Scharnhorst y el Gneisenau, transportaron tropas de montaña a Trondheim y Narvik, donde fueron desembarcadas por naves anfibias. Desembarcos similares tuvieron lugar en Oslo, Kristiansand, y Bergen. Una vez más, la velocidad de la actividad alemana había hecho ineficaces los planes de plomo de sus enemigos. En tierra, los alemanes se organizaban y avanzaban con asombrosa eficacia y rapidez. También disfrutaban de la supremacía aérea absoluta, y sus tropas estaban altamente entrenadas y excelentemente equipadas. Por la noche del 9 de abril, todas las principales ciudades, puertos y aeródromos estaban en manos alemanas. La puerta de Escandinavia se cerró en la cara de Gran Bretaña. Desanimado por el éxito, el Führer se centró con confianza en un premio más glorioso que cualquier otro que había alcanzado hasta ahora.
Francia. Francia era el antiguo enemigo de Alemania y había sido su humillador en Versalles. Hitler inició la planificación de Fall Gelb. Caso Amarillo. La campaña en el oeste tuvo un comienzo muy curioso. Creo que también es justo decir que en cierto sentido realmente no fue planeada como una Blitzkrieg. Lo que los comandantes aliados esperaban, y en cierto sentido lo que los alemanes habían planeado, era una repetición del Plan Schlieffen de 1914. En otras palabras, lo que sucedería es que el ejército alemán entraría desde el norte a través de Bélgica. Y luego habría si se quiere, una batalla de avance clásico luchado y que bien podría haberse desarrollado en las líneas de algo parecido a la guerra de 1914. Pero lo que ocurrió en enero de 1940, mientras se planeaba esta campaña, un avión alemán fue derribado sobre Bélgica. Y lo que los aliados descubrieron fueron los planes operacionales aéreos para este ataque. Y esa fue la única parte de la operación. En otras palabras, este era el ataque que vendría a través del norte. Y así estábamos, en cierto sentido, nuestras sospechas fueron confirmadas. Pero los aliados también fueron engañados. La segunda cosa, después de esto sucedió, Hitler entonces decidió tener dudas. Y hubo una gran consideración de la naturaleza y el curso del caso Amarillo. El caso Amarillo fue repetidamente pospuesto. El retraso fue aprovechado. Para un estudio intensivo de la campaña polaca se llevó a cabo. El papel de las divisiones acorazadas y de los demás componentes de la Blitzkrieg fue objeto de especial escrutinio. Uno de los hombres ansiosos por descubrir qué mejoras podían introducirse fue Heinz Guderian, uno de los generales más capaces de Hitler. Durante la Gran Guerra, Guderian había trabajado extensamente con la radio y adquirido una valiosa experiencia en el despliegue de infantería, artillería y aviación. Tenía una visión clara de la fuerza que deseaba crear. Sus carros estarían concentrados en divisiones acorazadas, no dispersos en pequeños números. Serían puntas de lanza de una única y gran formación militar, compuesta también por aviones, artillería e infantería mecanizada. El comandante no se situaría lejos en la retaguardia, sino que operaría cerca del frente, respondiendo instantáneamente a las situaciones cambiantes y dando órdenes por radio directamente a sus unidades. Hacer el uso más eficiente posible de la tecnología disponible era solo una parte del trabajo de Guderian. También tenía una clara comprensión del valor de una formación adecuada y de que era vital fomentar el empuje y la iniciativa incluso en los rangos más bajos. El ejército alemán en su conjunto tenía un nivel incomparable. Los hombres del ejército de tanques fueron entrenados a un nivel aún más alto. Los tanques alemanes eran muy buenos en el sentido de la ingeniería y los motores, pero tenían cañones muy pequeños. Pasó bastante tiempo antes de que ambas partes se dieron cuenta de que usted puede poner bastante pesado. Artillería pesada en un chasis y enviarlo a la batalla. De hecho, los tanques alemanes al principio de la guerra, en el 39 y hasta la batalla de Francia, llevaban cañones de muy pequeño calibre y ametralladoras ligeras. Eran esencialmente solo una fuerza blindada de reconocimiento que se abría paso a través de las tropas contrarias. Y eran los que llevaban los cañones detrás los que hacían el trabajo. En los primeros meses de 1940, Guderian estaba cada vez más cerca de hacer realidad su ideal de una fuerza de ataque altamente móvil e integrada. En Polonia, los tanques rara vez habían recorrido más de 10 millas al día. Ahora Guderian disponía de fuerzas mayores y mucho más modernas, para ser utilizadas en el primer experimento a gran escala en tácticas Blitzkrieg. Temprano en la mañana del 10 de mayo de 1940, Fall Gelb fue activado. Las fuerzas alemanas bajaron a los Países Bajos, y el término Blitzkrieg, sinónimo de terror y muerte, se quemó en las páginas de la historia. Los franceses tenían en realidad una preponderancia de material militar. La fuerza aérea francesa era mayor que la alemana, y si la hubieran desplegado adecuadamente, creo que podrían haber embotado la invasión alemana lo suficiente como para que los alemanes se quedaran sin combustible y el respaldo alemán a ese primer
Blitzkrieg fue bastante limitado. Si hubieran logrado mantenerse durante un número suficiente de semanas, entonces se habrían quedado sin combustible y material y podríamos haber vuelto a algo parecido a la Primera Guerra Mundial. La estrategia que finalmente se había establecido para el ataque fue de brillante audacia. Una ofensiva sorpresa fue lanzada a través de Holanda y Bélgica, que se esperaba atraería a las fuerzas aliadas hacia el norte, lejos de sus atrincheradas posiciones defensivas en Francia. Entonces, una poderosa concentración de blindados alemanes atravesó la débilmente defendida región de las Ardenas. Sin oposición real, esta rama del ataque penetraría en Francia para partir en dos a los ejércitos aliados. Esperando ansiosamente hasta el final propiciar a Hitler, Holanda y Bélgica se habían negado a permitir el estacionamiento de tropas aliadas en sus territorios. Una vez que estuvo claro que un gran asalto estaba realmente en progreso, el comandante en jefe aliado ordenó a sus fuerzas hacia el norte para tomar posiciones en la línea del río Dyle. La Luftwaffe desató devastadores bombardeos sobre objetivos clave en Holanda, volando desde el mar para engañar a la fuerza aérea holandesa. Al norte y al sur de La Haya desembarcaron paracaidistas, mientras divisiones Panzer corrían a través de las fronteras. Los paracaidistas eran relativamente pocos. Su principal objetivo era persuadir a los aliados para que se retiraran de las Ardenas, una estratagema que no podría haber funcionado mejor. Al igual que con los noruegos, los holandeses no habían luchado en una guerra durante más de un siglo. En el primer día, habían perdido la mayoría de sus aeródromos y 62 de 125 aviones. A Bélgica le fue aún peor que a Holanda. La guarnición del llamado inexpugnable Fuerte Eben Emael seguía dormida cuando los planeadores alemanes aterrizaron silenciosamente en medio de ella. Los ingenieros de combate lanzaron cargas en los cañones de 14 cañones y los inutilizaron, mientras el fuego de ametralladoras mantenía a raya a los defensores, hasta que llegaron las divisiones motorizadas. La gran estratagema estaba funcionando inmaculadamente, y se informó de que cuando se le dijo a Hitler, casi lloró, de alegría. Also, las 7 divisiones blindadas alemanas que lideraban la ofensiva principal estaban tanteando su camino a través de las Ardenas, creyendo que un paso era imposible aquí, y confiando en las enormes fortificaciones de la línea Maginot, los franceses habían descuidado en gran medida esta región, y los alemanes tuvieron que lidiar con poco más que un desconcertado soldado belga a caballo, mirando sin comprender a través de los árboles. Aunque los aviadores franceses observaron el movimiento alemán, sus informes fueron ignorados, de modo que el vasto grupo avanzó sin obstáculos hacia el río Mosa y Francia. La línea Maginot no fue una idea tan estúpida como la gente ha hecho en retrospectiva, porque si hubiera habido un empuje blindado central contra ella, podría haber sido difícil de romper. La razón de ser de la Blitzkrieg alemana es que rodeó el costado y fue más bien la estupidez de la política de no construir alrededor del costado lo que impidió el éxito de la línea Maginot. El río Mosa era el único gran obstáculo al que se enfrentaban los invasores. Fue alcanzado en la mañana del 13 de mayo. A pesar de las escaramuzas, los defensores seguían ignorando la magnitud del ataque inminente. Lejos hacia el norte, un gran choque de blindados franceses y alemanes confirmó al mando aliado en su erróneo análisis de las intenciones alemanas. El Mosa debía ser cruzado en 3 puntos. Aprovechando la superioridad aérea alemana, los defensores de Sedan fueron sometidos a un intenso bombardeo que duró 6 horas. Fue una embestida asesina, y los ingenieros de Guderian cruzaron el río rápidamente después, seguidos por la primera infantería. Por la noche, los alemanes se habían abierto paso y estaban al otro lado con fuerza, rompiendo por fin las destrozadas fuerzas francesas. Los otros 2 cruces también habían sido forzados con éxito. Un golpe demoledor para toda la defensa aliada. De frente a los alemanes, yacían largas extensiones de terreno ideal para tanques, mantenidas principalmente por reservistas mal entrenados, mal equipados y ancianos.
La artillería volante de los bombarderos en picado ya estaba trabajando, sembrando el terror y la destrucción. Detrás de las puntas de lanza, extendiéndose desde el Mosa casi hasta el mismo Rin, se agolpaban las 25 divisiones de infantería de apoyo. Ese mismo día, 15 de mayo de 1940, Holanda se rindió. Al día siguiente, a medida que la brecha se abría y las defensas del sur de Francia se ampliaban dramáticamente, fue tardíamente evidente para el mando aliado que una catástrofe potencial se estaba gestando. Los bombarderos enviados contra objetivos alemanes, lentos y torpes, fueron duramente rechazados. Los ejércitos, tratando de hacer una retirada apresurada de las tierras bajas, encontraron las carreteras atascadas de refugiados aterrorizados. Para la transmisión de órdenes e informes, el mando aliado dependía en gran medida de los jinetes y de la red telefónica. Excepto que ahora no se podía confiar en ninguno de los dos. Tras la invasión, cientos de aviones franceses habían sido trasladados apresuradamente a lugares seguros. Ahora, nadie podía encontrarlos. Los cielos se estaban convirtiendo en el dominio indiscutible de la Luftwaffe. Al principio de la guerra, la capacidad de lanzar una bomba directamente sobre el objetivo si estabas muy lejos de él era limitada. Ahora bien, el Stuka, el Ju-87, aunque era una cosa vieja y traqueteante que iba muy despacio, apenas podía ir a más de 100 millas por hora. La cuestión era que llevaba al tipo justo encima del objetivo, donde podía poner la bomba justo en el agujero del tapón. Así que el bombardero en picado, el bombardero que descendía directamente sobre su objetivo, era ultra preciso para su época. Y esa es la cuestión en términos de tecnología de vanguardia. Los alemanes la tenían, mientras que los británicos y los franceses estaban muy atrasados cuando se trataba de bombardeo en picado, y la precisión de sus bombas al principio de la guerra. En muchas unidades aliadas, la moral y la disciplina se estaban evaporando. Las dos puntas de lanza alemanas avanzaban, penetrando más profundamente en Francia. El asombroso barrido de Guderian desde el Mosa hasta el mar ejemplificó la Blitzkrieg en su forma más pura y letalmente eficiente. Urgidos por su impetuoso comandante y ante la creciente alarma de algunos de sus superiores, sus tanques avanzaron hacia la costa, recorriendo a menudo 80 kilómetros al día y superando con creces a la infantería de apoyo. A menudo, la mera visión y el sonido de los tanques atronadores era suficiente para dispersar cualquier oposición. El desastre de Sedan causó consternación entre el alto mando francés. Los astutos oficiales franceses habían leído correctamente las lecciones de Polonia. Trágicamente, sus generales sufrían del equivalente militar de la dislexia y alegremente las ignoraron. Las nuevas tecnologías solo se habían aceptado a regañadientes. Las nuevas ideas, nunca. En las largas y pesadas cadenas de mando, una orden podía tardar fácilmente 2 días en llegar al frente. Y es para entonces, la situación de la batalla era por lo general completamente transformado. Los tanques de Guderian avanzaban implacablemente. En toda Francia abundaban los rumores descabellados. Rumores de quintacolumnistas y saboteadores, de paracaidistas alemanes extrañamente disfrazados, de nuevos desastres inminentes. El ya prevaleciente estado de ánimo de derrotismo se profundizó aún más. Sin embargo, los franceses tenían más tropas que los alemanes y superioridad en casi todos los tipos de armamento. Incluso tenían más tanques que los alemanes, y los mejores de ellos, como los fuertemente armados Chars y Somuas, eran formidables vehículos de guerra. Lo que faltaba era la voluntad y la inteligencia para utilizar todos estos. Habría sido necesario un cambio de mentalidad imposiblemente drástico en 50 años. Las disputas entre franceses y británicos, rivalidades entre servicios y otras mezquindades peligrosas, se combinaron para hacer imposible una respuesta militar efectiva. Fue una campaña Blitz muy exitosa. Sí, se abrieron paso en el sur. Fueron capaces de ejercer una gran presión sobre los ejércitos aliados. Forzaron la retirada de la fuerza expedicionaria británica a Dunkerque.
cercaron a los ejércitos franceses. Así que desde ese punto de vista, fue un éxito, y fue un éxito por dos razones. A, fue muy cuidadosamente planeado y brillantemente ejecutado, pero el problema logístico no era tan grave. Cuando el ejército alemán se encontró con un problema logístico, como ocurrió en Rusia, entonces la Blitzkrieg no funcionó. Era lo que tenía que ser, una penetración corta, brusca, rápida y brutal, seguida de una salida en tromba y de la desorganización del mando y las defensas enemigas. El 20 de mayo, Guderian llegó a Damiens. El último eslabón entre las fuerzas aliadas del norte y del sur estaba cortado, aumentando aún más la confusión en la cadena de mando. El 24, Hitler emitió una de las órdenes más controvertidas de la guerra. Durante 2 días los tanques se detuvieron. Este respiro impidió que se produjera una masacre durante la posterior evacuación de la BEF de Dunkerque. Francia se enfrentaba ahora sola a las poderosas fuerzas alemanas. Fueron incapaces de contener la ineludible marea de hombres y armas. Militarmente, los franceses todavía tenían fuerzas bastante significativas. Toda su fuerza aérea seguía intacta. Y de hecho, en los últimos días de la guerra, la Fuerza Aérea Francesa empezaba a encontrar sus pies en términos de táctica, la capacidad de reunir un gran número de sus cazas y concentrarlos contra los alemanes. Pero al final, los generales y los políticos no querían luchar, y así se rindieron en gran parte con un ejército intacto, en particular sus fuerzas blindadas y su aviación y sus bombarderos. Para el 10 de junio, con los alemanes fuera de la capital francesa, el gobierno abandonó París. La lucha generalizada continuó, pero no había lugar para las ilusiones. Se estaba produciendo una derrota a gran escala. El 20 de junio, después de solo 6 semanas de guerra, Francia accedió a firmar un armisticio degradante. Hitler estaba exultante ante esta asombrosa reivindicación de los métodos de la Blitzkrieg. Alemania se regocijó con él, y con la euforia gloriosa de la victoria se mezcló una emoción más profunda, más humana. La guerra había terminado. El honor de la nación había sido restaurado. La prosperidad alemana estaba asegurada por el nuevo orden en Europa. La ignominia de Versalles se había perdido en el pasado. Bajo su venerado líder, esta transformación se había logrado, a un coste muy por debajo de todas las expectativas. Alemania tenía todas las razones para agradecer a sus fuerzas armadas, como este cartel les exhortaba a hacer. Hitler estaba satisfecho, pero no contento. En agosto del 40, las divisiones alemanas empezaron a trasladarse a Polonia para reforzar las atenuadas defensas fronterizas. Para el resto del año, la acumulación en el frente oriental continuó sin cesar. Cho y las fuerzas se reagruparon con frecuencia para ocultar su número. Con el nuevo año, surgió una oportunidad inesperada para que las fuerzas de la Blitzkrieg pusieran a prueba su pericia una vez más. Mussolini lanzó una campaña mal aconsejada y fracasada en Grecia, que dejó a las fuerzas italianas a la deriva. A principios de 1941, pidió ayuda a su aliado Hitler. Al darse cuenta de que su éxito en repeler a los italianos era probable que la venganza alemana cayera sobre ellos, los griegos pidieron tropas a sus aliados británicos. Sus refuerzos resultaron lamentablemente insuficientes. Una declaración de guerra contra Yugoslavia y Grecia simultáneamente fue la señal de que la Blitzkrieg estaba a punto de desatarse de nuevo. Estalló sobre Yugoslavia el 6 de abril. El mismo día, Belgrado fue fuertemente bombardeada y los alemanes arrasaron el país. Zagreb, Sarajevo y Skopje cayeron en rápida sucesión y solo 12 días más tarde, Yugoslavia fue ocupada. Grecia estaba ahora en primera línea. 2 cuerpos alemanes habían irrumpido en el norte de Grecia desde Bulgaria el 6 de abril, seguidos el 8 por la segunda división Panzer. La Blitzkrieg demostraba una vez más ser imparable.
mientras los ejércitos invasores se dirigían hacia el sur, con los británicos retirándose ante ellos. El día 19, habían sido abrumados y evacuados a Creta. Apenas tuvieron tiempo de respirar. El 20 de mayo, los cielos de Creta se llenaron de repente con aviones alemanes de la Operación Merkur. Un bombardeo implacable sobre la isla fue el preludio del primer gran asalto aéreo de la historia. Una vista impresionante se encontró con los ojos de los defensores, cuando los aviones que partían dejaban tras de sí una cascada de paracaídas, y la 7ª Flieger Division cayó a tierra. Lo que siguió se debió al mayor fracaso de la inteligencia alemana hasta ese momento de la guerra. Los británicos estaban listos para los paracaidistas, y el 50% de ellos estaban muertos antes de llegar al suelo. La carnicería no fue de ayuda para los británicos, y fue casi irrelevante en el gran empuje de la Blitzkrieg. 8 días después, los británicos estaban siendo evacuados una vez más, y Alemania parecía invencible. La sucesión de victorias era ininterrumpida, y hasta ahora las bajas alemanas en general habían sido comparativamente pequeñas, por lo que la nación apenas se había sentido en guerra. La gente seguía maravillada y admirada. Solo un puñado de los más altos mandos estaban al tanto del extraordinario cataclismo que se avecinaba. Hitler había resuelto invadir la Unión Soviética. Y el flanco de los Balcanes ahora asegurado, la acumulación militar sin precedentes en curso a lo largo de las fronteras orientales de Alemania continuó. Esta gran ofensiva, llamada Barbarroja, había estado fermentando durante mucho tiempo en la mente de Hitler. Firmemente arraigada en la ideología nacionalsocialista, estaba la convicción de que el destino de Alemania estaba en el este. Y una vez más, Hitler necesitaba una guerra rápida. Una vez más, la necesitaba pronto. Era su instinto que Alemania nunca sería tan fuerte como entonces. Y si se retrasaba incluso un año, las multitudes que lo aclamaban tan fervientemente ya no estarían dispuestas a seguirlo en una aventura tan peligrosa. Por fin, a las 3:00 horas de la mañana del 22 de junio de 1941, la palabra clave, Dortmund, crepitó en los cables. 3 millones de hombres estaban listos para la batalla. El suelo a lo largo de las fronteras rusas vibraba con el trueno de la artillería. En lo alto, cientos de bombarderos volaban constantemente hacia el este. La teoría de la Blitzkrieg estaba a punto de ser probada en una escala mucho mayor que cualquier cosa hasta ahora emprendida, y en un escenario de proporciones aterradoramente vastas. Las fuerzas alemanas estaban dispuestas en 3 grandes grupos. El más alto giraba hacia el norte, con el objetivo final de llegar a Leningrado. Otro descendió bruscamente hacia Ucrania. Guderian estaba con la principal ofensiva alemana en el centro del grupo. Sus objetivos eran Smolensk, y más allá de eso, el corazón de Rusia, Moscú. Las fuerzas de invasión se abrieron paso a través de una oposición desesperadamente desorganizada y avanzaron rápidamente. Bien perfeccionado, se repetía el patrón de la Blitzkrieg, y las defensas soviéticas desaparecieron como paja en el viento. El número de prisioneros tomados parecía demasiado grande para ser cierto, pero lo era, y la escala de destrucción era aterradora. Mientras las noticias de Barbarroja resonaban alrededor de un mundo atónito e incrédulo, incluso Alemania estaba asombrada. Guderian, que aún tenía un rango relativamente menor, se había horrorizado. Sin embargo, aunque lleno de aprensión, se había propuesto hacer todo lo que estuviera a su alcance. Era muy consciente que el único principio rector de Blitzkrieg, la concentración de la máxima fuerza contra un único objetivo, ya había sido descuidado. Además,
A medida que los grupos del ejército avanzaban, se separarían más unos de otros, en lugar de acercarse. Además, a Guderian no se le permitía desarrollar la técnica que había explotado tan magistralmente en Francia. La campaña de Polonia se desarrolló en 36 días. La campaña en el oeste duró 42 días. La campaña en Rusia duró 1000 días. Y allí, los alemanes descubrieron en el otoño de 1941 que la técnica de la Blitzkrieg estaba fracasando precisamente por problemas logísticos. Que se refería al ejército alemán en su conjunto, pero también a las columnas de tanques alemanes. Así que la logística, creo, era el problema clave al respecto. Fue una lección que los alemanes aprendieron en Polonia. Fue una lección que aplicaron en Francia, por cierto. Comprendieron que el reabastecimiento aéreo de sus columnas blindadas era importante. Siempre hubo una especie de frisón de terreur en el alto mando alemán de que de alguna manera los Panzers podrían quedarse sin combustible, podrían quedarse sin municiones, en otras palabras, podrían quedarse sin terreno. Esto es exactamente lo que sucedió en Rusia. Y cuando eso sucedió, entonces la Blitzkrieg se tambaleó y fracasó. A pesar de lo audaz que sin duda era, Hitler se resistió a la idea de sus preciosas unidades blindadas corriendo demasiado lejos o demasiado profundo en el interior de la Unión Soviética, y en su lugar se conformó con un compromiso con la gran estrategia más tradicional de envolvimiento. A finales de junio, los tanques de Guderian y Hoth se habían unido cerca de Minsk para completar un enorme cerco, y a mediados de agosto, el grupo de ejércitos norte se acercaba a Leningrado. Los alemanes continuaron logrando éxitos extraordinarios, y la Wehrmacht avanzaba con ímpetu inquebrantable. Se tomaron números increíbles de prisioneros y grandes cantidades de tanques y armas capturadas o destruidas. A pesar de este progreso sostenido, Guderian era cada vez más consciente de los motivos de inquietud en el desarrollo de la campaña. La interminable inmensidad del terreno deprimía a muchos soldados. La falta de movilidad, especialmente de los vehículos oruga, era un grave inconveniente. Seguía habiendo un enorme botín de prisioneros, pero las tenazas alemanas se cerraban demasiado lentamente, permitiendo a un gran número de tropas del Ejército Rojo escapar, y el Ejército Rojo parecía disponer de reservas interminables. La mayoría de los caminos eran de tierra, que, con las repentinas lluvias, se convertían rápidamente en barro, deteniendo columnas enteras. Mientras tanto, Hitler vacilaba. Después de haber fracasado en aniquilar al Ejército Rojo, su interés se centró en asegurar el premio económico de los pozos de petróleo de Ucrania. Para consternación de Guderian, fue desviado de su plan de conducir duro y rápido hacia Moscú, cuya caída en manos enemigas sería un profundo shock psicológico para los rusos, y se le ordenó dirigirse al sur de Ucrania. Sus divisiones tuvieron una actuación sobresaliente, contribuyendo a tomar más de 500.000 de prisioneros y casi 1000 carros de combate. El avance hacia Moscú se reanudó a finales de septiembre, pero el retraso resultó fatal. El combustible y los suministros se entregaban a través de un sistema que se había vuelto frecuentemente ineficaz, cuando no corrupto, y las líneas de comunicación estaban enormemente sobrecargadas. Las escaseces de todo tipo mermaron la capacidad de combate de las fuerzas de primera línea. Los vagos temores de los generales que inicialmente habían albergado dudas empezaban a tomar la forma de un problema masivo. El avance había sido sobre áreas tan vastas que era imposible llevar a cabo operaciones exhaustivas de repliegue. Detrás de los alemanes había enormes extensiones de territorio en la que decenas de miles de soldados del Ejército Rojo vagaban sin ser capturados. La Blitzkrieg era una técnica muy limitada y no podía ser universalmente o permanentemente aplicada. Cuando la Blitzkrieg en cierto sentido se agotó, se quedó sin capacidad, entonces creo que Hitler y el mando alemán se enfrentaron a problemas muy serios. La sangre vital de la Blitzkrieg era el movimiento rápido, y las puntas de lanza se estaban reduciendo a una lentitud peligrosa. Las lluvias de otoño fueron fuertes. En Francia había carreteras asfaltadas. Aquí,
las carreteras se desvanecían en extensiones intransitables de barro, en las que hombres, vehículos y caballos se tambaleaban cada vez más indefensos. Las averías aumentaban y las reparaciones se hacían extremadamente difíciles de llevar a cabo. Guderian había iniciado Barbarroja con 600 tanques. A mediados de noviembre, solo le quedaban 50 operativos. Con las primeras heladas llegó un respiro cruelmente corto. La temperatura siguió bajando, y ahora los soldados pagaban cara la arrogancia que se había negado a admitir la posibilidad de otra cosa que no fuera una campaña rápida y decisiva. Pocos hombres tenían más que ropa de verano, y la congelación se cobró un precio agonizante. La maquinaria y las armas alemanas nunca habían sido diseñadas para funcionar en condiciones tan extremas. Los motores se agarrotaron, las orugas de los tanques se partieron, la munición no disparaba. La ferocidad del frío superaba con creces la experiencia de la mayoría de los alemanes, pero con esfuerzos increíbles se arrastraron hacia adelante. Fue un intento desesperado, porque en diciembre el avance se había detenido irremediablemente. Las unidades de vanguardia vislumbraron las cúpulas del Kremlin en la distancia. Podía estar a miles de kilómetros de distancia. La poderosa ofensiva en Rusia había seguido su curso. Las divisiones blindadas alemanas yacían destrozadas en los páramos helados ante Moscú, junto con los sueños de gloria de Hitler. Los días dorados de la Blitzkrieg ni habían llegado a su fin. Un Hitler furioso se proclamó comandante supremo y destituyó a muchos de sus más altos generales. El día de Navidad de 1941, Heinz Guderian fue relevado de su mando. Una forma vergonzosa de tratar a un soldado tan comprometido. Como con tantos aspectos del esfuerzo bélico alemán, la Blitzkrieg se adelantó a su tiempo, revolucionario en su ejecución. Contenía el potencial para traer a Hitler las recompensas que tan vorazmente buscaba. Blitzkrieg. El término siempre será sinónimo de miedo y destrucción instantánea. Evoca las imágenes aterradoras de Stukas aullando, tanques atronadores y el avance victorioso de la esvástica. Aunque el éxito sin parangón que alcanzó al principio de la guerra fue finalmente desechado, en su momento, Blitzkrieg estuvo a la vanguardia de la guerra innovadora. Y por esa razón, su lugar en los libros de historia está legítimamente asegurada. En las primeras horas de la mañana del 6 de junio de 1944, y se estaban haciendo los preparativos finales para lo que resultaría ser la mayor prueba de fuerza aliada en toda la Segunda Guerra Mundial. El desembarco aliado en las playas de Normandía fue la operación más peligrosa emprendida, con Rommel esperando en Francia con un ejército alemán de 32 divisiones. Los sacrificios desinteresados de los hombres y mujeres de las fuerzas de invasión nunca podrán olvidarse. Esta es la historia de sus incansables esfuerzos, y de cómo las operaciones combinadas de la campaña de Normandía se convertirían en el punto de inflexión decisivo, en determinar el resultado del mayor conflicto del siglo XX. Como comandante del 21 Grupo de Ejército Aliado, el mariscal de campo Bernard Montgomery tuvo la enorme responsabilidad de dirigir las fuerzas sobre el terreno durante la campaña de Normandía de 1944. Bajo su liderazgo en la batalla de Normandía, los aliados lograron todos sus objetivos. Pero en los años transcurridos, se ha puesto casi de moda criticar a Montgomery y a las fuerzas británicas. En conjunto,
Se les ha criticado por su falta de agresividad, iniciativa y estilo estratégico. Bueno, nada en la batalla puede ser claro en cuanto a lo que va a suceder. Tiene que ser una cuestión de reaccionar a lo que hizo el enemigo. Y creo que una de las grandes habilidades de mi padre fue que, a pesar de que estableció un plan, inevitablemente, a medida que la batalla se desarrollaba, tenía que ser constantemente alterado, dependiendo de las circunstancias. La evidencia de la época deja muy claro que las fuerzas británicas bajo Montgomery estaban jugando su parte en una estrategia muy precisa para la campaña, que se esbozó en una reunión de altos mandos en la St. Paul's School de Londres el 15 de mayo de 1944. Se pretendía que los 4 cuerpos aliados que desembarcaron en las 5 playas el día D penetrarían a una profundidad de unos 10 kilómetros tierra adentro y capturar las ciudades de Bayeux y Caen. Para el día D+10, los aliados habrían asegurado la línea de terreno elevado que va desde Saint-Lô hasta Villers-Bocage. Mientras los británicos se enfrentaban a las fuerzas alemanas en la batalla que se pretendía librar al sur de Caen, se planeó que el tercer ejército de Patton se expandiera hacia el sur en un gran movimiento envolvente, diseñado para atrapar a las fuerzas alemanas. Y para el día D+90, los aliados acamparían a lo largo del río Sena, y París estaría en sus manos. Cuando le pidieron a mi padre que comandara la operación Overlord, su primer movimiento fue hablar con Eisenhower en el norte de África. Y luego ir a Churchill para explicar que el plan original, de tener un frente de 3 divisiones, no funcionaría y era necesario ampliarlo a un plan de 5 divisiones. Y de hecho, este fue el plan que puso en marcha cuando regresó a Inglaterra a principios de enero de 1944. El plan aliado para la batalla de Normandía era excepcionalmente sólido y excepcionalmente seguro, pero tenía que serlo. Esta batalla absolutamente tenía que tener éxito. Si los aliados hubieran sido derrotados el día D, si hubieran sido derrotados en la batalla de Normandía, es casi imposible decir cuáles habrían sido las consecuencias futuras para la Segunda Guerra Mundial. Presente en la reunión en la escuela de St. Paul, donde Montgomery esbozó su gran estrategia para la campaña, eran el rey Jorge VI, Winston Churchill, y el general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el oeste. Recordando la reunión algunos años después del evento, el general estadounidense Omar Bradley quedó impresionado por el papel desinteresado que asumieron las fuerzas británicas. Los ejércitos británico y canadiense debían servir de señuelo a las reservas enemigas y atraerlas hacia su frente, en el extremo oriental de las cabezas de playa aliadas. Mientras Monty se burlaba del enemigo en Caen, nosotros debíamos abrirnos paso por un largo camino de circunvalación hacia París. En términos de orgullo nacional, esta misión señuelo británica se convirtió en una misión de sacrificio, porque mientras nosotros vagabundeábamos por el flanco exterior, los británicos iban a sentarse en su lugar e inmovilizar a los alemanes. Sin embargo, estratégicamente encajaba en una división lógica de tareas, porque era hacia Caen que las fuerzas enemigas correrían una vez que sonó la alarma. Está registrado ahora con bastante claridad que los alemanes pensaban que la invasión de Normandía bien podría haber sido una operación señuelo en sí mismo y que el empuje principal aún estaba por venir. Así que, afortunadamente, no movieron el grueso de sus fuerzas hasta que se estableció una cabeza de puente. Bueno, marchamos a través del frente alrededor de Bayeux. Estaban construyendo la carretera alrededor de Bayeux, los pioneros, y luego entramos en batalla en el pueblo de Chir, donde fuimos completamente sorprendidos por algunos tanques Panther alemanes que infligieron bastantes bajas en el batallón. Y sucedió que mi amigo, con quien me había juntado del regimiento de Warwickshire, desafortunadamente murió en la primera batalla, así que nunca tuvo oportunidad de disparar. Los británicos y canadienses, atacando persistentemente a ambos lados de Caen, plantearon la mayor amenaza de una fuga de Normandía, y los alemanes siempre percibieron esto como el mayor peligro. Ahora, como sucedió, esto produjo la situación
en la que, con el blindaje alemán agrupado contra los británicos y los canadienses, la ruptura se produjo en el oeste de las Américas. Pocas campañas en la historia de la guerra se planificaron tan meticulosamente y se aseguraron tanto contra el fracaso como el desembarco del día D de 1944. Las fuerzas angloamericanas que asaltaron la costa de la Europa fortaleza de Hitler gozaban de una abrumadora superioridad en hombres, municiones, barcos, tanques, aviones y todo el resto de la panoplia de la guerra. 6 de junio de 1944, vería dos fuerzas armadas considerables enfrentadas en la zona de Normandía. Algo así como 160 soldados aliados, en 3 aerotransportados y 5 y pico. Divisiones anfibias de infantería desembarcadas fueron desplegado en Normandía el 6 de junio contra defensores alemanes de calidad variable, todo hay que decirlo, pero en número bastante considerable. Durante el desembarco, y hasta 20 millas tierra adentro, las fuerzas aliadas podían confiar en los cañones masivos de los acorazados aliados, que eran capaces de disparar devastadoras andanadas de fuego de artillería pesada contra las fuerzas alemanas. Bombardeábamos Normandía. Estábamos anclados cerca de Le Havre y bombardeábamos 20 millas tierra adentro. Estábamos bombardeando Caen y estábamos siendo controlados artilleramente por un avión de observación, haciendo la observación para el oficial de artillería en el puente que obviamente podía hacer los cálculos para disparando a 20 millas de distancia. Nelson nos cubría a nosotros y a varios otros barcos. Se quedaron cortos al principio, pero nos salimos con la nuestra. Bueno, algunos de nosotros nos salimos con la nuestra, ya sabes. Incluso para los alemanes que habían luchado en Rusia, el fuego naval resultó ser una experiencia devastadora, que fue impactante en su intensidad. La potencia de los proyectiles pesados de los cañones de 16 pulgadas de los acorazados produjo una descarga tan intensa que los tanques Tigre, que pesaban 56 toneladas, fueron volteados sobre sus costados como juguetes de niños. En los primeros días de la campaña de Normandía, los aliados pudieron contar con el apoyo de 9 acorazados, 23 cruceros y 73 destructores. El papel de la Royal Navy el 6 de junio de 1944, y de hecho durante varios meses después, fue absolutamente indispensable para el éxito de la Operación Overlord. Algo así como el 80% de los miles de buques que se utilizaron durante la Operación Neptuno fueron tripulados por personal británico. ¿Por personal británica? Los desembarcos anfibios del día D se organizaron desde Gran Bretaña y fueron en gran medida una operación británica. Algo menos de 4 de cada 5 de los buques que participaron en la operación eran de la Royal Navy británica o pertenecían a las armadas de las diversas flotas de los dominios e imperios. Este vasto conjunto había sido utilizado contra un enemigo que en muchos aspectos ya estaba al borde de la derrota. En el mar, la Kriegsmarine no podía hacer casi nada para impedir el avance de la flota aliada. De 45 submarinos alemanes ordenados a atacar a la flota aliada, 30 fueron hundidos, con pérdidas mínimas en la armada del día D. Ya antes del día D, los aliados se habían asegurado el control del Canal de la Mancha o la invasión no habría podido tener lugar. Y la respuesta naval alemana al propio día D fue absolutamente ineficaz. De sus 2 flotas de embarcaciones ligeras, las flotillas de Cherburgo no pudieron hacerse a la mar debido a las pésimas condiciones meteorológicas, que por supuesto también afectaron a los desembarcos aliados. En el este, un pequeño número de lo que los alemanes llamaban S-Boats o Schnellboote, que son torpederos ligeros, salieron de Le Havre, pero fueron ahuyentados por destructores británicos. Así que, efectivamente, no hubo respuesta naval alemana al día D.
En tierra, la situación para los alemanes fue, en todo caso, peor. 4 años de guerra salvaje en Rusia habían agotado las fuerzas del ejército alemán. Estas fiestas, regálese el mejor regalo de la historia. Disfrute de acceso ilimitado a podcasts galardonados y miles de horas de documentales de historia originales emitidos semanalmente, en exclusiva en History Hit. Hay temas para todos los amantes de la historia, desde Pompeya hasta el día D. Inscríbete a través del enlace de la descripción para obtener un descuento exclusivo. No se pierda esta increíble oportunidad de explorar el pasado como nunca antes con History Hit. Durante la campaña de Normandía, solo el 20% de las fuerzas alemanas disponibles podían comprometerse a la guerra en el oeste. El 80% restante debía dividirse entre el 5% necesario para defender el territorio alemán en Italia, y el 75% que siempre fue necesario para impedir que los rusos lograran una victoria estratégica en el este. Entre 1941 y 1945, algo así como el 80% de las pérdidas de la Wehrmacht se produjeron en el frente oriental. Y por supuesto, un gran número de fuerzas alemanas estaban atadas en ese frente. Sin embargo, para los soldados aliados en Normandía, negar la realidad de su experiencia no tendría sentido. Para ellos también fue una guerra muy real. Además, el ataque a Normandía realmente creó un gran problema con el que los alemanes eran incapaces de lidiar, es decir, una guerra de múltiples frentes. Los rusos, no se olvide, había sido tratando de insistir en que los británicos montaran un segundo frente durante algunos años, ya en 1942. No había manera de que los aliados pudieran montar una invasión a través del canal, hasta que estuvieran absolutamente preparados. Y creo que es casi muy importante entender que la invasión del noroeste de Europa, en junio de 1944, fue la mayor operación individual en toda la historia de la guerra. Uno de los grandes éxitos de la campaña de Normandía fue el secreto con el que toda la operación fue envuelta. Los alemanes fueron completamente engañados en cuanto al lugar y la fecha del desembarco hasta el momento en que las primeras tropas llegaron a tierra. Ni siquiera sabías a dónde ibas. Sabías que ibas a algún lugar de Francia porque nos pagaban en francos franceses en estos campos en los que nos metieron a todos antes del día D. Nos encerraron a todos antes del día D, a lo largo de la costa sur, y no nos permitieron salir para decirle a nadie, ya sabes, a dónde íbamos. Nos pagaron con estos pequeños papel moneda, dinero especial de invasión, y la mayoría de los muchachos del campamento no tenían otra cosa que hacer, así que jugábamos a las cartas y la mayoría perdimos nuestro dinero. Era dinero especial para la invasión. Los aliados disfrutaron de los beneficios de un flujo constante de información precisa sobre las disposiciones enemigas, que provenía de la altamente eficiente red de espionaje aliada y de los ansiosos esfuerzos de la resistencia francesa, que constantemente monitoreaba los movimientos de las tropas alemanas y pasaba información detallada a Londres. En el aire, los aliados tenían una ventaja aún mayor. El mismo día D, 5.000 cazas aliados llenaron el cielo y barrieron los 119 cazas alemanes que se les opusieron. Con una superioridad aérea de 50-1. Los tifones lanzacohetes de la Fuerza Aérea Aliada tuvieron un día de campo, peinando el terreno detrás de las playas de Normandía en busca de cualquier señal de movimiento en tierra. Al mediodía del 6 de junio de 1944, los cazas aliados no tenían ninguna oposición, y en muchos casos los pilotos ya no podían encontrar un objetivo. En algunos casos, había competencia entre los cazas aliados para atacar a los vehículos alemanes, que eran lo suficientemente temerarios como para aventurarse en las carreteras.
Los aliados tuvieron el control absoluto del aire durante la batalla de Normandía. Desde abril de 1944 habían estado bombardeando objetivos en Francia como estaciones ferroviarias y puentes, obligando a los alemanes a utilizar sus cazas para defender estos objetivos y, a continuación, enfrentándose de casa a casa para destruir las fuerzas alemanas. De este modo, cuando tiene lugar la batalla de Normandía, los aliados tienen prácticamente el control total del aire. Esta supremacía aérea completa prácticamente se aprovechó al máximo durante la batalla de Normandía. Los bombarderos aliados podían reducir las defensas de las playas alemanas. Los bombarderos aliados podían cortar las líneas de comunicación alemanas, paralizando así la acumulación de fuerzas alemanas frente a las fuerzas británicas y estadounidenses que desembarcaban anfibias y aerotransportadas. Y, por supuesto, el apoyo aéreo táctico podía causar estragos absolutos a cualquier unidad alemana en Normandía, lo bastante insensata como para intentar desplazar sus fuerzas durante el día. Los noticiarios de la época muestran vehículos alemanes cubiertos de ramas en un intento de disimular cualquier movimiento de vehículos desde el aire. La tripulación oteaba constantemente el horizonte en busca de las primeras señales de los cazabombarderos británicos, lo que convertía cualquier movimiento sobre el terreno en una empresa extremadamente peligrosa. Después de la guerra, Fritz Bayerlein y el comandante de la Panzer Lehr Division registraron los efectos de los ataques aéreos aliados. General Bayerlein, como todos los demás comandantes de división en tierra, sabía que frente a la superioridad aérea aliada, era casi suicida moverse durante el día. Sin embargo, en su deseo de apresurar la mayor cantidad de tropas a la batalla lo más rápido posible, el alto mando alemán demostró ser obstinadamente inflexible, como recordaba amargamente Bayerlein. A las 2 de la mañana del 6 de junio me avisaron de que la flota de invasión estaba cruzando el canal. Me dijeron que empezara a moverme hacia el norte esa misma tarde a las 5. Esto era demasiado pronto. Y los ataques aéreos habían sido severos a la luz del día y todos sabían que todo lo que pudiera volar apoyaría la invasión. Mi petición de un retraso hasta el crepúsculo fue rechazada, así que nos movimos como se ordenó, e inmediatamente fuimos atacados por la aviación aliada. Perdí 20 o 30 vehículos al anochecer. Al amanecer de la mañana siguiente, el comandante del 7º Ejército me dio una orden directa para proceder, y no había nada más que pudiera hacer, así que los vehículos se movieron, como se les ordenó. Al final del día había perdido 40 camiones y otros 90. 5 de mis tanques fueron derribados y 84 semiorugas, vehículos de transporte y cañones autopropulsados. Estas fueron graves pérdidas para una división que aún no había entrado en acción. En el lado alemán, la superioridad aérea aliada era solo una de una serie de graves desventajas que debían superar si querían llevar a cabo una campaña exitosa en Normandía. La principal era la confusión y la desorganización que reinaban en la cadena de mando. Como comandante supremo, Adolf Hitler se metía constantemente en todos los aspectos de las fuerzas bajo su mando y tenía la costumbre de reservar formaciones particularmente poderosas para su control personal. La situación en Francia era particularmente complicada. El comandante en jefe nominal era von Rundstedt, que controlaba el grupo de Ejército B, responsable del norte de Francia y Bélgica, y el grupo de Ejército G, que era responsable del sur de Francia. Pero Rommel, que estaba al mando del grupo de Ejército B, gozaba del favor de Hitler, y en la práctica no podía ser desautorizado por su superior. Para complicar aún más las cosas, 3 de las divisiones Panzer que operaban dentro del área de influencia de Rommel fueron asignadas a una formación separada, conocida como Grupo Panzer Oeste. Esta poderosa agrupación fue designada como reserva del ejército, y solo podía ser desplegada con la autorización expresa del propio Hitler. Esta política complicada y divisiva fue el resultado de la desconfianza de Hitler hacia los generales, y hay una gran cantidad de pruebas que sugieren que la política de divide y vencerás fue una estratagema deliberada por parte de Hitler. Adolf Hitler creía en la lucha, en que el hombre más fuerte,
la bestia más fuerte, surgiría de un proceso natural de lucha, y así organizó el Estado nazi. De modo que la estructura de mando alemana no está configurada para cooperar entre sí, sino como una serie de estructuras en competencia destinadas a luchar entre sí. Y lo hicieron también que se derrotaron a sí mismos, así como los aliados los derrotaron en Normandía. Ciertamente, las unidades del ejército, las Waffen-SS, la Marina y la Luftwaffe operaban dentro de estructuras de mando diferentes y a menudo contradictorias o rivales. Y esto ciertamente hizo que la persecución de los alemanes contraataque o contraofensiva una vez que los aliados desembarcaron en Normandía. En 1944, los defectos que afectaban al alto mando también se reflejaban en la calidad decreciente de los hombres en las filas. La constante guerra de desgaste en Rusia significó que la Wehrmacht tuvo que aceptar niveles cada vez más bajos de aptitud física para los nuevos reclutas. Hombres que antes habían sido rechazados para los servicios armados tuvieron que ser llamados a filas. Un ejemplo famoso es el Batallón Estómago, formado por hombres de mediana edad con problemas estomacales que necesitaban una dieta especial. En el otro extremo del espectro de los envejecidos guerreros de los batallones Estómago, el ejército alemán también tuvo que permitir el despliegue de la 12ª División Panzer SS, más conocida como la División de las Juventudes Hitlerianas. Esta división estaba dirigida por oficiales experimentados procedentes de la famosa División SS Leibstandarte. Las filas estaban ocupadas casi en su totalidad por adolescentes. La edad media de la división era de solo 18 años. Aunque la división de las Juventudes Hitlerianas luchó con enorme valor y ferocidad en la batalla que se avecinaba, el mero hecho de que ahora era necesario desplegar una división compuesta por colegiales significaba que el fin estaba claramente a la vista para el ejército alemán. Fui enviado a Normandía unas 3 semanas después del día D, y fue realmente bastante horrible. Me pusieron en un pabellón quirúrgico de hombres en la marquesina y condiciones eran terribles. Poco a poco estábamos recibiendo un gran número de prisioneros de guerra alemanes al hospital. Muy triste ver a estos jóvenes prisioneros de guerra alemanes, chicos de unos 16 años, llegando con los pies gangrenados, sí, necesitando ser amputados. Parecía muy malvado. Y estaban tan mal heridos. A finales de 1943, principios de 1944, los altos mandos alemanes sabían perfectamente que la Segunda Guerra Mundial estaba perdida. Para tomar estos 18 años de edad, llenos de espíritu ideológico, y comprometerlos a morir en Normandía contra los aliados, fue un acto de barbarie casi grotesco. Las abrumadoras exigencias de una guerra en 3 frentes plantearon una serie de problemas adicionales al sistema logístico y de suministros alemán. Los cazas y cazabombarderos aliados no habían limitado sus ataques únicamente a las tropas sobre el terreno. También llevaron a cabo una masiva campaña aérea y de interdicción contra las líneas de suministro alemanas. Las carreteras y las líneas de ferrocarril fueron atacadas sin piedad, lo que significaba que los suministros esenciales de combustible y municiones no podían llegar a la línea del frente. A estas alturas de la guerra, Alemania estaba bajo el ataque constante de las formaciones de bombarderos aliados y el combustible era ya muy escaso. En Normandía, la escasez de combustible se hizo casi endémica. Sí, en muchos casos. Los tanques alemanes que se necesitaban urgentemente para resistir la invasión no podían moverse por falta de combustible. Los incesantes ataques aliados a las largas columnas de camiones de combustible no hicieron sino agravar estos problemas. Para compensar muchas desventajas que enfrentaron las tropas alemanas luchando en el terreno en Normandía, disfrutaron de algunas ventajas reales sobre los aliados.
Muchas de las divisiones Panzer que se utilizarían para enfrentarse a los aliados tenían un fuerte núcleo de tropas experimentadas y curtidas en batalla, que ya habían visto 4 años de guerra brutal. Esta experiencia les dio la fortaleza mental que les serviría de gran ayuda durante la batalla que se avecinaba. La experiencia de batalla de las fuerzas alemanas en Normandía variaba drásticamente entre formaciones. Algunas unidades, por ejemplo la primera división Panzer de las SS, la Leibstandarte, eran extremadamente experimentadas y curtidas en batalla y de hecho estaban bien equipadas. Otras, por ejemplo la 12ª división Panzer SS, la división de las juventudes hitlerianas, estaban muy bien equipadas pero carecían por completo de experiencia. Muchas de las divisiones alemanas, por supuesto, se encontraban en algún punto intermedio entre estas dos. Las fuerzas alemanas habían tenido una gran experiencia de batalla, es decir, habían luchado muy profesionalmente en ambos frentes durante mucho tiempo, al igual que los británicos. El interesante, creo, aspecto de esto es que las fuerzas, que jugaron un papel tan vital, por supuesto, tenían mucha menos experiencia de batalla. Lo que siempre he sentido es probablemente una de las razones por las que mi padre les asignó el papel de ruptura, en lugar de la papel de contención en las etapas iniciales de la operación. Las fuerzas alemanas también disfrutaron de una superioridad muy real en la calidad de sus fuerzas de tanques. Las tripulaciones no solo tenían una enorme experiencia y estaban curtidas en 1000 batallas tras años en el frente ruso. Los propios tanques eran mucho mejores que los utilizados por los aliados, en particular el Tiger, Panther y los nuevos tanques King Tiger. Podían enfrentarse a los tanques aliados a distancias mucho mayores que aquellas a las que los aliados podían contraatacar. El blindaje superior de los tanques también dio a los alemanes una marcada ventaja en la batalla. Una y otra vez, los soldados de tanques aliados describieron la descorazonadora experiencia de ver cómo sus propios proyectiles rebotaban en el blindaje de los tanques alemanes. Esta disparidad en la calidad iba a tener un impacto muy real en las batallas venideras. Un oficial vino y dijo que hay una alarma de tanques. Dijo que hay 3 tanques avanzando hacia nosotros y dijo que queremos Piats. Así que dijo que tienes uno para... Puedes tener el que viene por el centro, así que me busque una posición y me posicione y espere a que este tanque viniera hasta el centro. Bueno, un tanque vino arriba, era un tanque Tigre, una cosa enorme, así que le dije al cargador, vamos, este es nuestro objetivo, vamos a atrapar a este tipo. Y así el cargador subió y cargó el Piat. Me disparé. Unos 4 disparos sobre él. No parecía hacer mucha impresión, pero en el 5º disparo las manos del cargador temblaban y no lo cargó bien. Así que tuve que levantarme de mi posición. Cargarla. Antes de que pudiera volver a dispararla, el tanque me vio. Me apuntó con su arma, un arma de 88 milímetros. Disparó al mismo tiempo que yo le disparaba a él. Y hubo un enorme fogonazo. Y luego me hirieron cuando el proyectil aterrizó en mi lado izquierdo. Creo que durante toda la guerra, que por lo general siempre estábamos luchando con un equipo inferior. Y creo que esta es una de las demostraciones de la habilidad tanto del mando aliado como de las cualidades del soldado británico. A pesar del hecho de que teníamos un equipo inferior, en muchos casos, fuimos capaces de tener éxito. Los acontecimientos reales del desembarco del día D en sí tienen poco impacto en nuestra historia, excepto para decir que la mayoría de los objetivos aliados se lograron en ese primer día crucial, con una excepción importante: la captura de Caen. La ciudad, que debería haber estado en manos aliadas al final del día D+1, permaneció en manos alemanas hasta el 18 de julio, 6 semanas después del comienzo de la batalla. Las razones del éxito de la defensa de Caen fue la naturaleza extremadamente difícil del campo de Bocage en el que se libró la campaña. El Bocage era una zona estrechamente poblada de estrechas callejuelas y altos setos,
que rodeaban pequeños campos y callejones hundidos. Resultó ser un terreno defensivo ideal, donde los cañones antitanque y los nidos de ametralladoras podían ocultarse hasta el último momento. Los aliados tenían la ventaja en número de tanques, pero en el claustrofóbico mundo del Bocage, los equipos antitanque podían acercarse lo suficiente a los tanques para atacarlos a corta distancia. Este noticiario alemán, filmado por un reportero de guerra en el frente, muestra a los granaderos alemanes acechando a los tanques aliados. En primer lugar, permitieron que los primeros tanques Sherman de la columna aliada pasaran por su posición, antes de pasar a destruir un cuarto vehículo. Es muy raro ver a ambos bandos en la misma imagen de la Segunda Guerra Mundial, y la secuencia da una idea real de lo cerca que estaban realmente los dos bandos en el combate cuerpo a cuerpo en el Bocage. En este difícil entorno, la ventaja estaba con el defensor, y el Bocage pronto fue conocido por los aliados como el Infierno Verde. Fue absolutamente horrible. Absolutamente horrible. Ya sabes, cuando eres joven y estás entrenando para ello, lo esperas hasta cierto punto, ya sabes, y tienes tu deber que hacer de todos modos. Así que, ya sabes, solo tienes que seguir adelante con ella. La mayor parte del campo de Normandía era un hermoso tablero de ajedrez natural, de campos marcados con altos bancos de tierra rematados con setos, y esto formaba un sistema natural de trincheras, con zanjas de comunicación a lo largo de la longitud principal de los campos. El país de los setos, o en francés el Bocage, fue una ayuda formidable para los alemanes en su defensa. Los británicos perdían infantería en Normandía al mismo ritmo que en el Somme o en Passchendaele durante la Primera Guerra Mundial. Ante su incapacidad para tomar el objetivo restante del día D, el alto mando británico no tenía otra alternativa que luchar en el Bocage. A medida que las bajas aumentaban constantemente, el aeródromo de Carpiquet en las afueras de Caen se convirtió en un objetivo vital. Fue tenazmente defendido por los jóvenes de la División de las Juventudes Hitlerianas contra una serie de asaltos de fuerzas británicas superiores. Estos jóvenes desdeñaban las tradiciones de las divisiones SS establecidas del ejército alemán, y por su símbolo divisional, adoptaron la rúnica alemana, pero arrogantemente lo colocaron sobre el símbolo clave de la veterana división SS Leibstandarte, en un desafío a los experimentados miembros de la división SS más veterana, que ahora sabían que tenían un rival más joven por el manto de la principal formación de combate del Tercer Reich. La división de las Juventudes Hitlerianas se desempeñó muy bien en la batalla, pero el alto mando debió de ver con malos ojos su costumbre de pintar los nombres de sus novias en sus tanques, en lugar de la numeración divisional aprobada. En circunstancias increíblemente difíciles, la división de las Juventudes Hitlerianas luchó tan bien que sus comandantes no tuvieron más remedio que hacer la vista gorda ante esta violación del reglamento. En un intento de flanquear a estos obstinados defensores en Carpiquet, Montgomery envió a su altamente experimentada séptima división blindada, las Ratas del Desierto, para hacer un amplio barrido al sur de Caen, que debía comenzar el 12 de junio. El ataque estaba dirigido a la pequeña ciudad de Villers-Bocage, y fue aquí donde se libraría una de las acciones de tanques más famosas de la guerra. La punta de lanza aliada fue detenida y destruida casi en solitario, en una feroz batalla por las calles y campos que rodean Villers-Bocage, por tanques alemanes Tiger del 101 Batallón Pesado, dirigido por el famoso comandante de tanques, Michael Wittmann. En Villers-Bocage, los británicos buscaban una salida rápida y relativamente barata hacia el sur para liberar Carr. Estaban corriendo un riesgo. Las guerras se ganan y las batallas se ganan asumiendo riesgos. En esta ocasión, el riesgo no funcionó. Un solo día,
Las fuerzas británicas perdieron más de 60 tanques y un gran número de vehículos de acompañamiento. Al anochecer del 13 de julio, Villers-Bocage estaba de nuevo en manos alemanas. La derrota de la 7ª División blindada en Villers-Bocage representó realmente la pérdida de la última oportunidad real de hacer de la batalla de Normandía la batalla móvil que los planificadores aliados esperaban y de hecho esperaban que fuera. Durante las últimas 3 semanas de junio, a medida que las bajas británicas aumentaban, Montgomery sabía que había que hacer algo para romper el estancamiento en torno a Caen. Su respuesta fue la Operación Epsom, que fue votado el 26 de junio de 1944. Comenzó con un bombardeo masivo de la artillería aliada que golpeó las defensas enemigas alrededor del aeródromo. En el extremo receptor se encontraban unidades de 3 divisiones Panzer y la división de las Juventudes Hitlerianas que aún resistía en los alrededores del aeródromo de Carpiquet, la 21ª División, que había sido reformada a partir de los supervivientes del norte de África, y la división de élite Panzer Lehr. A pesar de los increíbles bombardeos, estas 3 divisiones se mantuvieron firmes y la 15ª División de Infantería Escocesa sufrió graves daños en los combates. La ofensiva de Epsom se detuvo a menos de 4 millas de la línea de salida británica. Pero lo peor estaba por llegar. Anticipándose a los refuerzos alemanes, el teniente general Sir Miles Dempsey, comandante del Segundo Ejército Británico, se retiró incluso de las pequeñas ganancias que se habían logrado. Entramos en la colina Simpsons. Alrededor de 600 hombres los alemanes se retiraron de la colina. Yo y otros 20 nos las arreglamos para llegar a la cima de la colina para que pudiéramos ver las líneas alemanas, y permanecimos allí durante 3 días. Y nos preguntábamos por qué no nos llegaba agua, comida o municiones. Y entonces pensamos que estábamos hartos del terreno pedregoso y que no podíamos cubrirnos bien porque habíamos sido bombardeados por los tanques Tigre, así que pensamos en buscar un terreno más blando para conseguir trincheras más profundas. Habíamos estado tumbados en una zanja junto al seto y rodeamos el seto. Y dije, hey, miren amigos, hay una trinchera aquí ya cavada para nosotros. Así que dije, pero antes de bajar, vamos a disparar algunos tiros en eso y asegurarse de que está limpio que ves. Así que disparé 3 tiros de la pistola Bren que llevaba conmigo y salieron 6 alemanes con las manos en alto. Así que enviamos a los prisioneros de vuelta y entonces detrás de nosotros se dieron cuenta de que si habíamos enviado prisioneros de vuelta debe haber alguien allí. Así que enviaron a un corredor y dijo que estaban haciendo ustedes aquí. La orden de retirada se dio hace 2 días. La Operación Epsom fue abandonada con Caen aún en manos alemanas. Con el fracaso de la Operación Epsom, Montgomery decidió que ahora era el momento de tomar un mazo a Caen, que iba a ser atacada y capturada en un asalto frontal con el nombre en clave de Operación Charnwood, programada para el 8 de julio, hasta que los aliados pudieran pasar Caen. La cabeza de playa seguiría atascada con hombres y suministros que no podían moverse tierra adentro y altamente vulnerables al contraataque. Y lo que es más importante, los británicos aún no habían capturado un aeródromo. La de Carpiquet seguía en manos alemanas. Charnwood estaba destinado a proporcionar una solución rápida y brutal a los problemas. Pero la magnitud de la operación y el abrumador nivel de apoyo disponible para Montgomery en realidad trabajó en contra de las fuerzas británicas. Para ablandar a los defensores alemanes, no menos de 467 bombarderos británicos y canadienses fueron asignados para atacar la ciudad antes de la ofensiva. Este total desprecio por la vida de sus aliados civiles causó 10.000 bajas entre la inocente población civil de Caen. Y lo que es más importante, creó un desierto de escombros, similar a la que había aparecido tras el bombardeo aliado de Montecassino en 1943. Los enormes cráteres de las bombas y las hectáreas de escombros crearon una serie de defensas impenetrables. Para los hombres que habían visto acción en Stalingrado y Cassino, las
ruinas de Caen proporcionaron una oportunidad celestial para los hombres que sabían por amarga experiencia exactamente cómo defender ciudades en ruinas. Una vez más, el ataque tuvo que ser cancelado ante las enormes bajas británicas, pero esta vez hubo al menos un rayo de consuelo. Los Royal Winnipeg Rifles habían logrado finalmente capturar la pista de aterrizaje de Carpiquet y eliminar la guarnición de la División de Juventudes Hitlerianas. La operación Charnwood tuvo éxito en el sentido de que la parte norte de Caen fue capturada y describirla como un fracaso es por tanto de nuevo injusto. Dicho esto, la operación Charnwood fue de nuevo una batalla mal gestionada desde el punto de vista británico. Las defensas alemanas no fueron realmente alcanzadas por los bombardeos británicos y estadounidenses por la sencilla razón de que el miedo a lanzar bombas sobre las fuerzas británicas y canadienses hizo que la línea de bombas se desplazara mucho más al sur de las posiciones alemanas. A pesar de este éxito moderado, Montgomery recibió noticias preocupantes de Londres. La enorme tasa de bajas alrededor de Caen estaba agotando los reemplazos británicos, y si la tasa de pérdidas continuaba en su nivel actual, los reemplazos se acabarían a finales de julio. En este contexto, Montgomery decidió intentar una última ofensiva, diseñado para capturar el territorio al sur de Caen. Su nombre en clave era Operación Goodwood, y programada para el 17 de julio. La Operación Goodwood fue un ataque masivo que involucró a los 4 cuerpos británicos y canadienses en Normandía. Había tantas tropas involucradas que hubo un día de retraso, mientras que todos los hombres y vehículos necesarios fueron llevados a su posición. Pero había grandes esperanzas de que la guerra de desgaste se hubiera decantado finalmente a favor de los británicos. Goodwood comenzó con un abrumador bombardeo aéreo, naval y de artillería, diseñado para abrir camino a 750 tanques, para avanzar hacia el terreno elevado al sur de Caen. Una vez más, sus oponentes iban a ser hombres del primer cuerpo Panzer de las SS, muchos de los cuales habían estado en acción desde el 8 de junio. En la constante guerra de desgaste, el cuerpo SS se había reducido a una fuerza de solo 100 tanques, pero aún podían comandar posiciones defensivas profundas del Bocage, y estaban respaldados por los mortíferos cañones antitanque de 88 milímetros. El bombardeo aliado inicial fue tan intenso que fue descrito por algunos veteranos alemanes como el mayor y más intenso bombardeo de artillería que habían presenciado incluso en Rusia. Hay relatos de tanques Tigre lanzados por los aires. Bajo esta intensa tormenta de acero, los hombres enloquecían y tenían que ser internados en hospitales psiquiátricos. Y hay al menos 2 casos documentados de soldados alemanes que se suicidaron en lugar de soportar el bombardeo por más tiempo. A pesar de los enormes preparativos que se hicieron, Goodwood fue un fracaso aún mayor que las ofensivas anteriores. Aunque el sector sur de Caen fue despejado del enemigo, los aliados perdieron 200 tanques en un solo día, mientras intentaban cruzar el Orne. Los combates por Caen continuaron hasta el 20 de julio. Pero una vez más, la operación tuvo que ser aplazada, con partes de la ciudad aún en manos alemanas. La operación Goodwood es quizás la más controvertida de todas las batallas de Montgomery durante la campaña de Normandía. Medir su éxito o fracaso depende realmente de lo que se crea que la operación Goodwood pretendía conseguir. Si, por ejemplo, se cree lo que algunos creen, que el atentado debía ser un ataque de ruptura, está claro que no lo fue. Montgomery, en retrospectiva, uno afirmaría que la intención deliberada de este ataque era inmovilizar las últimas reservas blindadas alemanas, o contra el segundo ejército británico, permitiendo así que el primer ejército de los EUU irrumpiera el día 25 en la Operación Cobra. A pesar de todo lo que los británicos habían hecho,
La Operación Cobra aún tuvo que enfrentarse a duros combates antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran finalmente salir del bocage y avanzar hacia el sur en campo abierto. A medida que la ofensiva estadounidense comenzó a cobrar impulso, las fuerzas británicas aprovecharon la confusión en las filas alemanas para formar la pinza norte en este enorme movimiento envolvente, y que fue diseñado para atrapar a las fuerzas alemanas en Normandía, en una enorme bolsa centrada en la ciudad de Falaise. Como siempre, el primer cuerpo Panzer SS continuó resistiendo a cada paso del camino, e infligieron un duro revés a la primera división blindada polaca el 9 de agosto, cuando los polacos perdieron 150 tanques. Ante la continua resistencia, las fuerzas británicas siguieron avanzando hacia el sur, y para el 20 de agosto, se habían unido a las fuerzas americanas para cerrar un anillo alrededor de Falaise. Aunque 40.000 soldados alemanes habían logrado escapar antes de que se cerrara la bolsa, 60.000 quedaron atrapados dentro, junto con el grueso del blindaje alemán. Fue entonces cuando las fuerzas aéreas aliadas entraron en acción. Dirigidos por una escuadrilla tras otra de tifones lanzacohetes, bombardearon las columnas densamente apiñadas de tropas alemanas que luchaban por liberarse de la trampa aliada. La escena de la carnicería en las columnas en retirada es casi imposible de describir. 10.000 alemanes murieron en los incesantes ataques aéreos. 50.000 más fueron hechos prisioneros. Estábamos en Caen. Vimos uno de los mayores ataques aéreos que se hizo en el bosque de Falaise. Por la noche era un bombardeo continuo de artillería bombardeando este bosque. Y durante el día miré hacia afuera alrededor de las 6 de la mañana y en la distancia se veía como un montón de cuervos que venían hacia nosotros. Venían cientos y cientos de bombarderos de 4 y 2 pulgadas y escoltas de cazas. Y nos quedamos mirando cómo caían las bombas. Y esto continuó durante 12 horas seguidas. Subimos con los canadienses para ir a apoyar a los... La gente salió con vida. No sabemos cómo salieron vivos. Estos hombres representaban los restos de 40 divisiones alemanas que habían sido destruidas en la batalla de Normandía. 4/5 partes del ejército alemán que se había comprometido a la campaña de Normandía había sido destruido. Montgomery había ganado su batalla y, exactamente como estaba previsto, los aliados estaban en el río Sena. Para el día D+90,